2:58. Felipe, comparto con usted, con los oyentes, contenido de una conversación que acabamos de sostener con el expresidente Álvaro Uribe. Sí. A quien llamé para preguntarle qué es lo que está pasando en el Centro Democrático alrededor de Miguel Uribe Turbay, de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. Uh-huh. Y entonces quiero contarle, Felipe, el resultado de esta conversación. Ricardo. Uh-huh. Sí, señor. En conclusión, la molestia con Miguel Uribe Turbay no arrancó la semana pasada, de Miguel Uribe Londoño, perdóneme, no arrancó la semana pasada con la llamada que Miguel Uribe Londoño le hizo a Abelardo de la Espriella. No, este fue el punto final, este fue la gota que rebosó la copa. De la que hay pruebas. Es decir, Ajá. Miguel Uribe Londoño niega que hubiese llamado a Abelardo de la Espriella a renunciar, a notificarle que lo iba a apoyar y que iba a salirse de la candidatura del Centro Democrático. Sí. Pero como usted sabe, el expresidente Álvaro Uribe, que es toro de diferentes plazas, tiene fuentes y tiene manera de probar. Y está probado que Miguel Uribe Londoño llamó a Abelardo de la Espriella. Y le pregunto, presidente, pero por una llamada a Abelardo de la Espriella, ¿lo echan? Y me dice, no fue una llamada, es una acumulación de temas que arrancó 2 días después, Felipe, 2 días después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, que fue en agosto de este año. A los 2 días, Miguel Uribe Londoño se apareció en la oficina a decir que tenía el apoyo de toda la familia de Miguel Uribe Turbay, lo cual no era cierto. Uh-huh. Y me dice, pero no quiero meterme en ese tema, porque ese es un tema de familia y ese es un tema, pues, doloroso todavía. Pero fue el primer punto que generó... Pero allí comenzó la molestias. distancia. Uh-huh. Segundo, vino el tema del manejo de la encuesta. Y tienen probado también que Miguel Uribe Londoño intentó meter baza contratando con una firma personal que tiene en Medellín a la encuestadora brasileña Atlas para manipular el resultado de la encuesta. Y eso, por supuesto, no cayó bien. Y ese no, fue el segundo. Caer bien. Y ese fue el segundo episodio. Eso fue a través de los asesores venezolanos de la campaña de Miguel Uribe Londoño, entre ellos Lester Toledo, que era asesor de la campaña del asesinado Miguel Uribe Turbay, del hijo de don Miguel Uribe Londoño. Ellos lo negaron, lo negó Miguel Uribe Londoño, lo negó Lester Toledo, dijo en su momento que eran chismes, pero tienen probado en el Centro Democrático que ellos sí se acercaron a Atlas Intel para pedirles que les corrieran una encuesta. Este fue el segundo capítulo, el tema de la encuesta. Uh-huh. Y el tercer capítulo, que ya llenó la copa del expresidente Uribe, Felipe, fue la llamada a Abelardo de la Espriella. Y entonces Álvaro Uribe me cuenta que él está enfermo, que tiene unos problemas de salud y que tenía un foro previsto para el domingo, para hace 2 días. Ajá. Y que recibió la notificación de Miguel Uribe de que no podía asistir al foro, pero que por favor hablaran. Y en el entretanto es cuando lo llama Abelardo de la Espriella a decirle que lo había llamado Miguel Uribe Londoño a contarle que no iba al foro porque se iba a retirar de la candidatura del Centro Democrático. Y ahí entró la cólera y el rector de Álvaro Uribe, que usted sabe cómo funciona también, ¿no? Sí. Pero con toda razón en este caso. Una palmada en la mesa a decir, esto ya no tiene sentido, el doctor Miguel Uribe está en el lugar equivocado y hay que salir de una vez del doctor Miguel Uribe, que lo único que ha hecho es traer problemas al Centro Democrático. Y ahí dice, saquen el comunicado, que lo arregle Gabriel Vallejo. Hay un paso previo, es que el sábado Miguel Uribe Londoño habla con el expresidente Uribe y le dice que él no va a asistir al foro del domingo. Él tiene foro de candidatos todos los domingos, porque él y su familia están a punto de tomar una decisión importante sobre su futuro político. Y en ese entretanto, y por eso se excusa y dice, y el lunes le pido que me dé, presidente Uribe, 10 minutos para comunicarle mi decisión. En ese intermedio es cuando Abelardo de la Espriella llama al expresidente Uribe y le dice, mire, yo no quiero líos con la institucionalidad del Centro Democrático, yo debo ser transparente. Me llamó Miguel Uribe Londoño y me dijo que él quiere adherir a mi campaña. Claro, no, es que yo sí creo que hay varios
pues todos estos hechos que ustedes están refiriendo son unos hechos de deslealtad del señor Miguel Uribe con su partido, porque va diciendo unas cosas en el partido y va haciendo otras por fuera, unas para tratar de manipular el eventual resultado de una encuesta, otras pues tomando unas decisiones políticas que tiene derecho a tomarlas, pero tiene el deber de hacerlo con lealtad con su organización. Así que a mí sí me parece que el presidente Uribe en este caso tiene toda la razón y actuó como debería actuar. Ahora está metido en un problema porque el señor Miguel Uribe le dice, bueno, yo de aquí no me voy, y entonces pues sacarlo a los empujones no va a estar tan fácil. No, es que ya lo sacaron. Yo le pregunto eso a Álvaro Uribe, Héctor, y me dice, no, es que ya está por fuera. Detrás de todo esto, Felipe, si usted lo quiere leer de alguna manera, sí, lo que hay es una profunda desconfianza alrededor de Miguel Uribe, que no se ganó. Miguel Uribe fue un paracaidista que aterrizó en el Centro Democrático por azar, porque la mafia o porque quien haya sido le mató a su hijo. Y él, con oportunismo, se graduó de candidato. Pero Miguel Uribe era un tipo totalmente irrelevante hasta hace 5 o 6 meses. Así es. Totalmente. Y entonces, Felipe, comenzaron a averiguar cuál era la trayectoria política. Es cierto, había estado en el Congreso fugazmente. ¿Cuál era la trayectoria y en el gobierno de Turbay hace 30 años, pero miren, Néstor, no estuvo nunca en el gobierno de Turbay porque estaba casado. No, porque en el gobierno de Turbay estaba Diana, él no estaba. Estaba casado con Diana, pero no estuvo en el gobierno de Turbay. De hecho, Felipe sabe qué es lo que han descubierto con Miguel Uribe, que era petrista. Él apoyó, pero Néstor, mire, él votó por Petro. Realmente no solo a la alcaldía de Bogotá. No solo me sorprende. Y Petro dice que le pidió la gerencia de la empresa de teléfonos de Bogotá después de que ganaron, pues, porque él estuvo en la campaña de Petro a la alcaldía, ganaron la campaña y ganaron la alcaldía, y dice que Miguel Uribe le pidió la gerencia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de la ETV, y que no se la dio y que por eso entonces se pelearon. De hecho, estuvo en el empalme en ese momento a nombre del equipo de Gustavo Eso que narra Petro. Héctor es lo clásico del politiquero tradicional, pero miren, Néstor, cuando se estaban haciendo las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, pues claro, en semejante tragedia para una familia, el discurso altisonante del hoy candidato Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, pues sonaba como muy extraño, era una forma muy extraña de honrar a su hijo, lanzando una campaña básicamente sobre el féretro del hijo, y pues por supuesto muchos fueron cautos en no opinar al respecto, y lo que ha trascendido a lo largo de estos 2-3 meses de campaña es que realmente se trató de oportunismo con la tragedia del hijo, porque el señor Miguel Uribe Londoño está enredado en las peores prácticas politiqueras de sospechas, de manipulación de encuestas, de darle cuchillo a los compañeros, y hasta el mismo Álvaro Uribe dice, tenemos que salir de este tipo. Entonces, realmente qué tragedia la manera como ha manejado el legado del señor desafortunadamente Londoño. Es la historia de un chisme que termina convertido en un hecho político por 2 razones. Porque Miguel Uribe había aterrizado en la candidatura del Centro Democrático producto del asesinato terrible, dramático de su hijo Miguel Uribe Turbay. Y entonces estaba destinado a ser, digo paradójicamente, Felipe, el padre, el heredero del hijo, ¿cierto? Sí. Pero en 4 meses, Felipe, acabó con todos los vínculos, con todos los puentes, quemó todas las naves. Claro. Y está saliendo hoy por la puerta de atrás. Me llegan otros datos, que el doctor Miguel Uribe Londoño estuvo el fin de semana en Barranquilla, por eso no estuvo en el foro de candidatos del Centro Democrático el domingo, que se habría reunido con la esposa y personas cercanas de Abelardo de la Espriella, que se habría reunido, que habría tenido contacto con Abelardo de la Espriella ¿a través de quién? No, la esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda. No, Miguel Uribe Londoño estaba con doña Delia en Barranquilla. Aparentemente doña Delia es su esposa. Se reúnen con una persona que es muy cercana a Abelardo de la Espriella, hablan con Abelardo de la Espriella, y de la campaña de Miguel Uribe Londoño nos dicen que Abelardo de la Espriella le ofreció ser su fórmula de la vicepresidencia de la República. No. Que él dijo que mire, por todo lado, Néstor. Al expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién dice? Esta Ricardo? es la versión de Miguel Uribe. No, Miguel Uribe lo que viene a acabar siendo es un chisgarabís. Les doy los datos. Eso era lo que llamaban los abuelos un chisgarabís.
pero se había vuelto, Néstor y Felipe, un problema muy serio para él. Lo que dice Ricardo Felipe puede ser la explicación de por qué Miguel Uribe estaba llamando a Abelardo de la Espriella, porque estaba buscando una pista de aterrizaje, porque una candidatura después de lo que ha pasado en el 4% no tiene ningún futuro, y seguramente ese llamado y ese cuento de que Abelardo me está ofreciendo la vicepresidencia. No, un chisgarabismo. Ya en los últimos días buscando eso, Néstor, claro, mire, pero esto se le había vuelto un problema inmanejable al Centro Democrático, esta precandidatura, porque el señor Miguel Uribe no solamente por todo lado estaba jugando sucio, y creo que esa era la percepción que tenían los demás precandidatos, que este señor les estaba jugando sucio, sino que por cualquiera fuera el factor, reconocimiento de nombre, solidaridad por el asesinato de su hijo, marcaba en las encuestas un poco más que los demás. Entonces esto se estaba volviendo un problema muy serio que amenazaba además la unidad de este partido, que es uno de los pocos partidos organizados y más o menos grandes que hay en Colombia. Entonces yo creo que, mire, yo no sé cómo van a hacer finalmente para protocolizar su salida, pero creo que con esa salida van a descansar y van a sentirse muy aliviados a va de hoy. Sí, pero es que se estaban dando pero mucho él va a quedar ahí, ¿no? Miguel Uribe va a quedar, digamos, va a seguir ahí, digamos. La pregunta es cuál va a ser la conducta, cuál va a ser la actitud lo sacó de Miguel Uribe. Pero lo sacó, pero el señor sigue existiendo, sigue estando, sigue siendo candidato. ¿Con el aval de quién o cómo? ¿Quién manda en el Centro Democrático es el expresidente eso sí se lo da cualquiera. Aval se lo da cualquiera. Hay 34 partidos que están buscando candidatos presidenciales, y un candidato como Miguel Uribe que marca, como lo hemos señalado, puede conseguir un aval. Después de esto no creo, Héctor. Ahora puede conseguir un aval. El pecado de Uribe fue... Pero lo sacaron del Centro Democrático, y las referencias a partir de hoy sobre Miguel Uribe no son buenas dentro del Centro Democrático. El pecado de Uribe fue hacerlo sin el beneplácito de el Uribe que manda en ese partido, porque muy seguramente van a terminar debajo de Abelardo muchos de esos precandidatos, porque las encuestas es lo que les muestra ese destino, y yo creo, otros no creen, que el presidente Uribe quiere eso. Pero pues si permitía... ¿Quiere que, Álvaro? Que Abelardo de la Espriella sea el candidato, pero pues eso tienen que hacerlo discretamente, y el hecho de que Miguel Uribe lo hiciera, pues rompía el poder decisorio del expresidente Uribe, era una especie de golpe de Estado, porque generaba un hecho político desleal con los demás. Entonces el error de Miguel Uribe fue hacerlo por encima de Álvaro Uribe. Lo verdaderamente importante de este chisme, Néstor, es que esto demuestra que Álvaro Uribe Vélez confía más en Abelardo de la Espriella y cree más en la versión de Abelardo de la Espriella que de lejos en la de Miguel Uribe, porque finalmente fue un supuesto encuentro del cual nadie más tiene versión que esos dos actores, pero el presidente Álvaro Uribe le dio credibilidad, fue la versión de Abelardo de la Espriella. Una secuencia de hechos coincidía con lo que él había dicho, que iba a tomar una decisión importante. Miguel Uribe le había escrito. Ese fue el florero de Llorente, pero además es que es un hecho comprobado que se reunieron. O sea, es un hecho claro y objetivo que nadie ha desmentido. Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella, Néstor, no hablaron por teléfono, se reunieron en Barranquilla el domingo pasado. Miguel Uribe y Abelardo de la Espriella, a instancias, según me están diciendo, de Mauricio Gómez Amín. Néstor, gente cercana. Es más, tengo el sitio donde se reunieron. A Miguel Uribe Londoño. ¿Dónde? En el hotel. ¿Le va a dar el nombre del hotel? De inmediato. Es que falta que ese hotel, el nombre del hotel. Falta que aparezcan las imágenes. Según me dicen, las imágenes de ese encuentro. No, yo le creo y me parece que es mucho más creíble. Me dicen que en el Four Points. En Barranquilla. Es que esa es la pieza que le faltaba para armar a este rompecabezas. Encuentro personal, no fue una llamada telefónica entre Miguel Uribe. Es que le pregunto a gente cercana a Miguel Uribe Londoño sobre ese encuentro y me dicen sí, se encontraron, pero no solamente eso, existieron múltiples llamadas donde hablaron de fortalecer la derecha, Néstor. El doctor Miguel Uribe Londoño está esperando, no va a dar declaraciones y está esperando que Abelardo de la Espriella salga a retractarse, porque él se mantiene en la teoría, en la teoría de que no hizo ese tipo de ofrecimiento de renunciar a la candidatura. Es que ahí sí la palabra suya contra la mía, porque es que ahí está el punto. Entonces, ¿qué dicen desde la campaña de Miguel Uribe Londoño? Que Abelardo de la Espriella fue quien le ofreció la vicepresidencia. ¿Qué le dijo Abelardo de la Espriella al expresidente Uribe? Que él consideraba que Miguel Uribe Londoño estaba muy aburrido en el tema de la encuesta y el tema de la pelea en el Centro Democrático, y que para evitar que los votos
de Miguel Uribe Turbay, que al final es quien tenía los votos, se fueran del lado de la derecha o del lado del uribismo, él consideraba que era oportuno que aceptara esa posibilidad de que Miguel Uribe Londoño llegara a la campaña de Abelardo de la Espriella. Es que hay evidencias. Se llama, María Consuelo, la historia de un chisme que termina en una terrible. Qué cosa tan buena. No, terrible. En cambio, yo pienso que es terrible. Pero adicionalmente, a mí lo que me parece es que hay suficientes, primero, pruebas de que el doctor Miguel Uribe pues trató de dinamitar los procesos internos de selección dentro del Centro Democrático. El tema de la encuesta, lo que después tuvieron que salir a retractar o a corregir con comunicados desde el Centro Democrático. Después hay evidencias de que él tuvo contacto con Abelardo de la Espriella. O sea, hay evidencias, hay testigos, etcétera. ¿Qué creo yo? Y de esto sí no tengo evidencia, que cuando vio el resultado de la encuesta de Inbamer, que él iba punteando, se arrepintió de llegar a donde Abelardo de la Espriella porque le pareció apresurado. Y por eso ahora está desmintiendo todo lo anterior, porque se arrepintió al ver que iba con en segundos, muy por encima de las otras tres precandidatas. Esa puede ser una buena versión, pero claro que no era un dato nuevo. Miguel Uribe ya sabía que iba ganando y en todas las encuestas él le ganaba a las otras precandidatas, pero la interpretación que tiene María Consuelo me parece que puede ser, el señor se arrepintió de irse dado que tenía una posibilidad pues buena de ser el candidato del Centro Democrático, aun cuando el Centro Democrático no lo quiera. Sí, era viable. Claro, él fue de los que quedó vivo de la encuesta. De la encuesta, pues ayer dijimos quedaron 6 o 7 vivos, y él pues obviamente era uno. Sacó 4 puntos. Pero ayer aparentemente se salió él mismo de la carrera porque de la manera como actuó, pues efectivamente se está quedando, a mi modo de ver, como diría mi mamá, sin el pan y sin el queso. Porque lo sacan del Centro Democrático y me parece difícil que Abelardo de la Espriella lo pueda recibir, porque eso significaría un desaire, una actitud no polite con el presidente Uribe. Abelardo de la Espriella se cuida mucho de no molestar al expresidente Uribe, tanto que lo llamó a informarle la conversación que había tenido, y pues me parece que ahora, después de esta pelea, recibirlo o proponerle la vicepresidencia o alguna cosa de esas, pues no parece haber campo para eso, así que el doctor Miguel Uribe se quedó por fuera, como 8, la guayabera. Y si usted se da cuenta, Héctor, esta mañana no hay nadie que esté defendiendo a Miguel Uribe, no por lo menos en el Centro Democrático. En segundos, a propósito de la encuesta, el candidato Sergio Fajardo, aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.